adelante, comenzamos. Dale. Bueno, primero de todo nos presentamos. Bueno, estamos en el programa Conversaciones que ha surgido a través de, a su vez, vivir con psicoanálisis, ¿no? Que es lo que nos trae, pues, lo que convoca estas conversaciones, ¿no? Eso es. El hecho de vivir con psicoanálisis o aprender qué nos puede aportar, ¿no? El psicoanálisis, qué nos trae de nuevo, en qué nos puede ayudar en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Bueno, estamos con Mariana García, psicoanalista en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. De psicoanálisis y poesía, importante también, no dejarnos atrás la poesía. Está presencial en Madrid y en Boadilla del Monte y online para todos los lugares. Ahí estés donde estés, atención psicoanalítica de primera calidad, Eso es. para quien quiera vivir mejor los años futuros. Más que nada porque, bueno, la formación en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, como dice Paqui, es exquisita para todos sus profesionales y, bueno, nos enseña, ¿no? Esta cosa de la singularidad del paciente, esta escucha poética que también decía Paqui, por eso que es tan importante lo de la poesía también, ¿no? No es baladí la relación, sino que tiene mucho que ver. Y bueno, es para todos los profesionales que nos formamos en la escuela, que además estamos en formación continua, ¿no? Que nunca dejamos de formarnos, ni nuestro propio análisis, ¿no? Ni nuestras supervisiones, para poder tener una, una escucha poética, una escucha activa y poder generar, ¿no? Ese trabajo en el paciente. Del otro lado está mi compañera psicóloga colegiada y psicoanalista Paqui Robles, también formada en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Paqui está en Palma de Mallorca, por eso tenemos estos encuentros virtuales eh, que nos encantaría que fueran presenciales. Hola Carlos, buenos días. Y Paqui atiende en su consulta presencial en Palma y también atiende de manera online, por videollamada o por teléfono, como mejor le sea cómodo al paciente, que de lo que se trata es de la escucha. No hay ninguna Claro. diferencia en el tema de la efectividad, ¿vale? Con que sea presencial o online, por eso es importantísimo bueno, que cada uno que desee empezar a psicoanalizarse esté dispuesto a hablar, que es lo más importante, y, Exacto. y da igual el medio, ¿no? Lo que importa es la Sí, palabra. claro, eso mismo, que el psiquismo se constituye a través de la palabra, se construye a través de la palabra. Entonces, no importa si nos vemos o no nos vemos, lo que sí importa es que el paciente pueda hablar y que el psicoanalista pueda también escucharlo, ¿no? Eso es lo imprescindible, Como que ¿no? ya no hay Además de... excusas, ¿no? No, no, no. Quien quiera Pensaba, psicoanalizarse claro, lo puede. puede hacer. Pensaba, ¿no? En esto de la pandemia que muchas personas vieron como una excusa en esto, ¿no? Para no poder trasladarse, para no poder moverse, para no. Y sin embargo, para muchas otras personas fue incluso una forma de acceder a estos tratamientos, ¿no? Que por pudor, por vergüenza, incluso por no conocer a un profesional cerca de su domicilio, de su trabajo, empezaron a atenderse de manera virtual y bueno, que da sus frutos, ¿no? Que produce muchos beneficios porque lo importante, insistimos, es la palabra. Exacto. Hoy vamos a hablar sobre la deuda simbólica. Mm, La deuda simbólica. Yo anteriormente bueno, de estar en contacto con el psicoanálisis, la verdad que esto de la deuda simbólica, pues anteriormente nunca lo había escuchado y seguramente habrá muchos de nuestros oyentes que no sepan exactamente qué es la deuda simbólica ujú. o qué es lo que sucede también en el psiquismo de la persona, ¿no? Con esa deuda
simbólica. Por deuda simbólica nos estamos refiriendo a, a esa deuda, más bien psíquicamente hablando, ¿no? Esa deuda psíquica que adquirimos todo ser humano y ya simplemente por el hecho de cuando nacer está todo construido a nuestro alrededor, están los hospitales, bueno, eso cuando nacemos no nos damos cuenta, obviamente, pero cuando crecemos, ¿no? Nos damos cuenta que existe a nuestro alrededor, todo está ya construido, los hospitales, los puentes, todos los edificios importantes, no sé, ¿no? Que había vida Absolutamente todo antes que esto. nosotros, ¿no? Había vida antes que nosotros, ¿no? Y con esto sería uno de los puntos, que no el único, en los cuales ya se toma importancia esa deuda simbólica del ser humano. Pero a mí me parece que el primer punto donde más deuda simbólica va a adquirir precisamente por el propio narcisismo del ser psíquico, va a ser con ese ser que te ha dado la vida, ¿no? Claro. Ese ser que te ha dado la vida, claro, que es la madre, ¿no? O con ese ser que se ha encargado de cuidarte, ¿no? Ahí es donde realmente más deuda simbólica se va a adquirir, ¿no? Como a mí me han dado, me han cuidado y se adquiere también psíquicamente hablando, ¿no? Eso de querer también devolver o devolverle eso a las personas que nos han ayudado. Pero, ¿qué nos dice el psicoanálisis? El psicoanálisis, ojo, porque nos dice, esa deuda que se adquiere no hay que devolverla exactamente en el mismo lugar donde se ha adquirido, es decir, no es necesario absolutamente devolverle esa deuda, por ejemplo, a los padres, aunque se tenga con ellos, ¿no? Que después va a ser mucho más amplio. Si miramos desde la perspectiva que de poder devolver esa deuda que se adquiere, ¿no? En el mundo donde también están nuestros padres, esos que también nos ayudaron a nosotros, vamos a devolverle la deuda tanto a ellos como al resto del mundo, ¿no? O sea, desde el psicoanálisis lo vemos también de social, digamos, ¿no? Uy, se ha ido. Se entrecortó un segundo. Uy, se nos fue Paqui. Vamos a esperar a ver si se vuelve a conectar. Vamos a esperar un segundito porque era muy interesante lo que estaba diciendo y no quisiera continuar sin ella. Vamos a darle un segundo. A ver, tengo que pedir disculpas, Mariana, ya que en el teatrillo no supe reconocerte por tu canto. Ay, muchas gracias. Eh, bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por eso. Vamos a ver si Paqui se une. Me alegro que te haya gustado y bueno, esperamos que haya más ocasiones. Eh, la verdad es que fue algo muy inesperado, muy espontáneo, y no había nada preparado. Así que son las cosas que tienen la espontaneidad, ¿no? Que al final la espontaneidad, el deseo, el estar eso, en una escuela en la que te permite desplegar un montón de aspectos, ¿no? Que es de lo que se trata, que tiene que ver con esto de la deuda simbólica también. Es interesante, ¿no? Lo que decía Paqui de, de también entender que es hacia adelante. Les voy a leer mientras que Paqui se conecta una cosa que encontré y me pareció muy interesante, que es es como una historia, ¿no? Y dice así: había una vez un pájaro
Lo traigo porque ilustra esto de lo que estamos hablando. Había una vez un pájaro que en medio de la tormenta trasladaba a sus pichones a través de la tormenta para brindarles seguro refugio. Ya concluyendo el viaje, le pregunta a cada uno: cuando esté viejo y enfermo y cansado de volar, ¿harás por mí lo que estoy haciendo por ti? Ante cada respuesta afirmativa, el pájaro padre abre el pico y abandona al hijo en la tormenta. Por fin uno se pronuncia y dice: no sé si lo haré por ti, pero estoy seguro de hacerlo con mis hijos. Y este último es el que llega a tierra firme. Digo, tiene que ver, ¿no?, con esto que hablamos de la deuda simbólica y cómo, a ver si podemos conectar a Paqui. A ver si Paqui, si lo intentas otra vez, porque es que no me deja. Se ve que el tiempo que entre que te conectas y te apruebo tarda un pelín. Ahora te envío, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Estábamos tan contentas de haberlo conseguido a la primera. Entonces, digo, este fragmento de esta historia, ¿no?, que tiene que ver con esto de la deuda simbólica, ¿no? Ahora cuando se consiga enganchar Paqui vamos a seguir porque hay mucho detrás de esto, ¿no? Tiene que ver con eso que decía ella, ¿no? Como esa deuda hacia esa persona, hacia esa figura, tanto materna como paterna, que nos dan la vida, ¿no? Tiene que ver con eso, evidentemente. Pero lo importante de todo, hay que detallar, es que tiene que ver básicamente con una cuestión psíquica, no tiene que ver con una cuestión de lo real, ¿no? Tiene que ver con una cuestión más de lo psíquico, de lo simbólico, que es posible transformar, ¿no? Porque hay mucha gente a la que luego esa cuestión psíquica la condiciona para su devenir adulto, ¿no? Y sí que condiciona, sí que molesta, no es un término muy, digamos, teórico, pero sí que dificulta el hecho de poder continuar, ¿no?, un camino feliz, un camino en el que ese sujeto se pueda desarrollar, un camino en el que ese sujeto pueda desplegar todas sus posibilidades para que el deseo, yo creo que ahí está, a ver, ahora Paqui, ahora sí. Ya dijo. Vale. Continúa. Estaba muy interesante, lo que estabas comentando. Estaba yo aquí escuchando. Ah, bueno, menos mal. Entonces, nada, decía eso, ¿no? Que al final esto lo que produce, digo, que hay que recalcar que esta deuda simbólica es psíquica, ¿no? Es del orden de lo simbólico, no es real, ¿no? Esto es muy importante y que es importante trabajarlo porque si no, leía un texto de Freud muy interesante que es el de los que fracasan al triunfar, ¿no? Que viene un poco ligado con esto, porque al final esa deuda simbólica tiene un gradiente muy importante que se enlaza con la culpa, ¿no? Como bien decías antes, estamos hablando de una deuda simbólica para con esos seres que nos dieron la vida, ¿no? Entendamos, los que nos están escuchando, que hablamos, insisto, porque esto es muy importante, de algo simbólico, ¿no? De algo del orden de lo psíquico. Entonces, eh, como vos decías antes, tenemos esa sensación de deuda con quienes nos dieron la vida. Pero ¿cuándo entendemos eso? Cuando somos bebés no, porque no lo entendemos, porque hay alguien que nos auxilia para que no, para que podamos vivir,
¿no? Pero en el momento, en el proceso de castración, ¿no? En el complejo de castraciones y en el complejo de Edipo es a donde todo esto se articula, que se irá articulando, como hemos visto, porque el complejo de Edipo no es una sola vez, sino que se va repitiendo, es ahí a donde cristaliza, ¿no? Donde nos damos cuenta, ¿no? Donde se instala el super yo y nos damos cuenta de que como nuestro padre tenemos que ser, pero no podemos ser como nuestro padre, ¿no? Donde se instaura la ley del padre. Digo, y es a partir de ahí a donde todos esos deseos sexuales, infantiles y reprimidos se tienen que guardar, ¿no? Entonces, hay un vínculo muy grande con esta cuestión de la deuda simbólica y la culpa, que luego pueden hacer síntoma más adelante. Por eso es importante entender que es algo del orden de lo psíquico, que es a través de la palabra, a través de donde se instaura, ¿no? Y es a través Ujú. también de donde se puede, digamos, reprogramar, ¿no? O poner otras palabras para entender que esa deuda es hacia adelante, es con el mundo, ¿no? Que los padres al final son una plataforma, ¿no? Como decimos siempre, como lo dijimos cuando hablamos de la madre, cuando hablamos del padre, de la familia. Los padres son una plataforma, esas figuras paternas, ¿no? Una plataforma para poner al niño en el mundo. Claro, Entonces la deuda no eso, es con esas figuras paternas, sino que es con el mundo, es con la especie, ¿no? a Y quién hay por que eso, devolvérsela, claro, claro. por eso es esa obligación, ¿no? De estar en el mundo, ¿no? De esa falta que nos transmiten, porque al final es una falta la que nos están transmitiendo, es la especie la que se nos transmite, y es la deuda con la especie. Claro, que no se trata tampoco de uno olvidarse de sus padres o de las personas que le han ayudado a uno, ¿no? Pero que querer devolver exactamente esa deuda que se adquiere, querer darle a quien a uno le ha ayudado a crecer, devolverle eso, eso puede llegar a enfermar. Porque, claro, miremoslo desde la perspectiva esta, ¿no? Que si se adquiere tal deuda para con quien a uno le ha ayudado, que eso va a ser imposible de pagar, porque ¿cómo puede una persona pagar que a uno le hayan dado la vida y que le hayan cuidado ¿no? Para ser un adulto y estar en el mundo, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Entonces, claro, querer pagar eso puede llegar incluso a la misma persona encarcelar su propia vida. Es decir, claro, Claro, en esa deuda de querer devolver lo que a uno le han dado, se encarcela y ahora en lugar de vivir, ¿no? En lugar de dedicarse también a vivir, a construir también para otros y a poder también darle a otros para que otros a su vez puedan crecer también, ¿no? Si se dedica a volver hacia atrás, a querer dárselo a esas personas para quienes se sienten en deuda, ¿no? Va a ser como ese claro, bueno, es que la única palabra que en este momento me sale es ese encarcelamiento, ¿no? Porque claro, sacrificas tu vida, es bueno, decir, enfermas. claro, enfermas, pagas con la vida en ese sentido, ¿no? Si quieres devolvérselo solo a esas personas, después a mí me cuidaron, yo quiero cuidarlas a esas personas que Claro, tanto pero me fíjate cuidaron a... que Claro, el cuentito ese que traía del pájaro, ¿no? Es interesante porque pensaba después de que lo leí, el pájaro habla, ¿no? Dice, el único que le contesta al pájaro padre que a él no se lo va a poder devolver, pero a sus hijos sí, ¿no? Es el que llega a tierra, ¿no? Es el pajarito que se salva de la tormenta. Pero claro, claro. tampoco es a los hijos biológicos de uno. Ya lo hemos visto, ¿no? Uno o cada sujeto, ¿no? Constituye una posición padre, una posición madre, posición hombre y posición mujer, ¿no? Posición femenina y masculina, en cada uno de nosotros. Entonces, esto tampoco tiene que ver con tener hijos biológicos, sino que tiene que ver con poder ejercer esa función con otras personas. Tiene que ver con
poder ser lo suficientemente dador, ¿no? Como esa humildad de, creo, ahora hemos hablado muchas veces, incluso de la escuela, ¿no? Con esta cosa de ofrecer espacio, ofrecer lugar para crecer, para darle a otro, ¿no? Aquello que nos dieron a uno sin Claro. esperar nada a cambio. Entonces, lo que es Y sin interesante es, saber a quién se lo vas a dar. claro, digo, estas charlas les estamos dando y quizás a alguien le sirvan y no conozcamos a ese quién. Digo, se trata, ¿no? De Claro. poder dejar esa huella más allá de uno, ¿no? Como, vuelvo, creo que tiene que ver incluso con la especie misma. Entonces, como muy bien decías antes, ¿no? Querer volver hacia atrás es inviable y tiene que ver No se también no puede. solo con la deuda simbólica, sino con esa culpa, ¿no? Que se produce precisamente por esos deseos infantiles y sexuales y reprimidos, ¿no? Que al final se juegan ahí. Claro, Entonces, esa es culpabilidad también, no se sí. sale de ese círculo vicioso, no se genera nada nuevo, ¿no? Y además esa deuda es impagable. Porque, Impagable, no se va a porque poder aunque pagar. uno, porque aunque a uno le lleve la vida, ¿no? No es lo mismo que dar la vida. Es como una trampa simbólica. Claro, es una trampa en realidad, porque uno piensa, a ver, por ejemplo, se da mucho en las familias, ¿no? Que los hijos cuidan de los padres, ¿no? En esa deuda de amar, amor hacia sus padres, precisamente pues porque le han dado la vida y les han cuidado, ¿no? Entonces, claro, si ahora el hijo quiere, abandona su vida para poder cuidar a esos padres, ¿no? Imagínate, pues, por otro lado, la hostilidad que también puede llegar a generarle eso, ¿no? Es que está Claro, abandonando su vida. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario aprender a sumar. Es necesario aprender a estar en el mundo, a que, por ejemplo, esa persona va a tener una vida totalmente distinta y a su vez también va a poder ayudar a sus padres si está en el mundo, si tiene un trabajo y que con ese trabajo y con ese dinero que gana en ese trabajo pueda pagar a una enfermera, una persona que sepa y además esté especializada en cuidar de esos padres, ¿no? Que no se trata de abandonar para quien a uno se sienta también en deuda, sino de sumar, ¿no? Que no es en ellos solamente, sino en el mundo, porque incido en esto, ¿no? Que en la familia no está el mundo, pero en el mundo está la familia. Es claro. decir, uno va a estar en el mundo, va a pagar esa deuda para con el mundo y ahí también están los padres, también están los hijos, porque claro, habrá quien tenga hijos y habrá quien no, como bien decías, ¿no? Pues para con quien tenga hijos también, oye, a mí me cuidaron, me educaron, pues yo voy a hacerlo lo mejor posible aprendiendo, bueno, tal, a través del psicoanálisis ya mejor que mejor, ¿no? Claro, Pues claro, y ya también adquieres eso, ¿no? También yo creo cuando a uno le han ayudado, también se siente en deuda en poder ayudar a los demás, ¿no? Esa cuestión también de cuando uno se siente que han sido amables con uno, que a uno le han ayudado en la vida a otras personas, ¿no? Poder también uno ayudar así a otras también distintas que lo necesiten, ¿no? claro, pero es interesante porque cuando uno creo que puede comprender esta maraña, ¿no? Porque es algo complejo de entender lo de la deuda simbólica. Cuando uno comprende esto, puede entender eso que vos acabas de decir, que si alguien me hizo un favor no es necesario que le devuelva ese favor mismo, porque es que no se puede. O sea, es inviable. Entonces, porque para lo que para ti es algo, tú me ayudaste en alguna cosa y quizás si te quiero devolver el mismo favor te da igual, no lo necesito. No, digo, uno tiene que simplemente estar en, en, en disposición, ¿no? De devolverle al mundo aquello que a uno le han dado, ¿no? Como ser agradecido en ese sentido. Y tiene mucho que ver lo que Claro, acabas de decir. Uno no puede postergar la vida de uno por devolver esa deuda simbólica, que vuelvo a insistir, es algo del orden de lo psíquico, es algo del orden de lo simbólico y que está montado en el lenguaje.
Y digo esto del lenguaje porque, como decías vos, hay muchas familias que tienen esta cosa de, ay, cuando sea viejo me vas a cuidar, ay, cuando esté enfermo me vas a cuidar, y hay mucho reproche para con los hijos cuando esto no sucede, ¿no? Que Digo, los cuando, padres a veces obligan o educan a los hijos claro, o tienen hijos para que los cuiden, pero eso es que, eso es. claro, qué Entonces, pensamiento tan y hay retrógrado, como por mucha, favor. ruptura en este sentido, provoca mucha angustia por parte de esos hijos que tienen ese, como ese mandato, ¿no? Y llega Claro, un momento en el que se dan cuenta de que eso es inviable porque descuidan a su propia familia, por ejemplo, o descuidan su trabajo, ¿no? Entonces digo, esto genera mucho conflicto en claro, los hijos que vienen con este mandato, porque vuelvo a insistir, esto se monta en la palabra, esto se monta en el discurso, en una forma de hacer, en el claro. tiempo. Entonces, por eso es tan importante el psicoanálisis para esto, para entender que esa deuda no se paga ahí, se paga en otra parte, ¿no? Claro. Se paga ahí Porque si si tú no, quieres, pero no tienes que abandonarte. claro. Entonces, esto es súper importante porque después, y la verdad es que me pareció iluminador esto de los que fracasan al triunfar, ¿no? Porque aparece esta cosa también de esta culpa de que no puedo ser mejor que, ¿no? Porque estoy como así, estoy practicando esa deslealtad por quien me dio todo, ¿no? Digo, Sí. es muy interesante mirarlo desde ahí. Aquel que no Mm. puede con su propio deseo, ¿no? Que no puede cristalizar su propio deseo, digo, porque al final eso es devolver, eso es pagar la deuda. Digo, cristalizar el propio deseo es pagar la deuda, ¿no? Porque el deseo de uno al final pone en el mundo un montón de cosas, ¿no? Que van a repercutir Claro. a otros, que van a cambiarle la vida a otros, que van a beneficiar a otros, que va a ser con otros necesariamente, porque para cumplir cada uno nuestros propios deseos necesitamos de otros, ¿no? Pone en movimiento como la máquina y eso es de lo que se trata. Te pone en contacto con otros, con la sociedad, con el mundo, ¿no? No Claro, te quedas ahí metidito dentro de casa y aquí, ahí todo se hace y todo se cuece y yo me lo guiso y yo me lo como Juan claro, Palomo. es la enfermedad la que se cuece ahí, claro, claro, claro. Que al final esto, ¿no? El que está fracasando en ese deseo, ¿no? Aquel que no consigue eso, digo, está respondiendo a algo que es interesante de analizar, ¿no? Tiene un punto de partida. Entonces, creo que es muy importante para pensarlo, este, porque es muy liberador. Claro. Es liberador porque en primer lugar te estás ocupando de tu propio deseo. Te estás ocupando de ti, de tu propio deseo, de estar en el mundo, de estar en contacto con otros. Es que la energía nos viene de los otros. Mm. Es que nosotros por sí mismos no tenemos nada. La propia energía encerrada en nosotros mismos enferma. De hecho, ya bueno, sabemos que una de las enfermedades que produce es la melancolía, ¿no? La depresión es una de estas enfermedades donde esa energía está encerrada en el propio psiquismo, ¿no? Entonces, claro, lo liberador y lo que produce la salud, aunque también produce requiere de un gran trabajo y por ende también tener que hacer ese trabajo ya es trabajoso, es decir, que va a requerir de un esfuerzo, ¿no? En poder realizarlo, para poder estar en contacto con otros, pero que esa energía, esa libido tiene que estar en continuo movimiento, Claro. porque si no, pues claro, aquello parece pues es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como, no, tú eres, ¿no? No querer salir, no querer conocer a nadie, eso es no estar en el mundo, es perderse un gran abanico de posibilidades, una ventana, muchísimas ventanas abiertas al mundo muy diferentes, ¿no? Que después cada uno, pues bueno.
es libre, pero en esa cuestión de la culpabilidad también, que esa culpabilidad que se produce hace precisamente que la persona no pueda permitirse ese crecer, ese estar en el mundo, ese estar entre otros. Y como no puede permitírselo precisamente por esa culpa, pues se queda ahí encerradito con sus frases familiares, con esas frases y esos significantes que significan también la importancia de eso, ¿no? ¿Qué Claro. significan esas frases, esas palabras, ¿no? No, yo aquí hay que cuidarse, los hijos cuidan a los padres porque es que no nadie va a cuidar igual o cosas así, ¿no? Que después están también están también cristalizando una desconfianza también hacia para con el otro, ¿no? Esa desconfianza también hay que confiar en los demás. Claro, digo, me parece interesante eso que acabas de decir porque tiene que ver con estos significantes, ¿no? Como la familia es lo primero, es lo más importante. Son esas lealtades, ¿no? Que hay veces que es muy delicado porque, porque hay veces que hay que cuestionarlas también, yo creo, ¿no? Vamos montados muchas, bueno, esto es como siempre, ¿no? Quien quiera. Pero cada uno tiene su vida y sabe cómo vivirla. Pero al final digo, es interesante pensarlo porque esos sentimientos de culpa no nos permiten avanzar, ¿no? O sea, generan síntomas, generan enfermedad, ¿no? Digo, pasan cosas con todo esto. Entonces, claro, cuando uno tiene tanta culpa por, no sé, irse de vacaciones, por ejemplo, no sé, es un ejemplo así como muy rápido que se me acaba de ocurrir. Irse de vacaciones. O, ¿no? Digo, habrá que ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? ¿Por qué voy a dejar a fulanito tirado? Ay, no, que no lo puedo dejar tirado porque tal. Digo, es lo que lo decías antes, ¿no? Creo que es más interesante trabajar y tener el dinero para pagar un profesional que pueda cuidar a una persona anciana en un caso dado, ¿no? O hacer visitas semanales que no dejar de vivir la vida de uno por atender a alguien. Porque además, mira, ahora me acabo de acordar de otra cosa. Es esto también de la violencia, ¿no? Que habla a veces Menaza, ¿no? Es como que ayudar a veces, ¿no? Que nadie nos lo pide, Es también es peor, violento. empeora. Claro, es violento, Claro. claro, Entonces, ayudar a tiene una como esa persona que doble no quiera cara, ser ¿no? ayudada. Claro. Tiene como esa doble cara. Entonces digo, es interesante hablarlo desde aquel que siente, ¿no? Esta deuda, ¿no? Esta cosa que hay que pagar, esta cosa que hay que devolver. Porque igual es, digo, es siempre el sujeto el que tiene esa percepción, ¿no? Porque no se trata nada más ni nada menos que de eso, de una percepción. Bueno, muchas veces tenemos estos padres, ¿no? Que manifiestamente lo ponen en juego, ¿no? Pero hay otras veces que no. Entonces, es interesante también como mostrar esas dos alternativas o que existe esa casuística diferenciada, pero que siempre que nos haga un poco de ruido, ¿no? Que al que nos está escuchando le haga un poco de ruido esto, ¿no? Que es importante que no hay deuda que pagar, ¿no? Que se paga en el mundo, ¿no? Que se paga en el mundo, que se paga con otros, que es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Esta frase me parece espectacular precisamente porque viene a definir eso, ¿no? Uno estudia medicina, uno estudia psicoanálisis, ayuda al paciente, no sabe ni siquiera en qué le va a ayudar exactamente porque eso después Se sabrá el luego. producto lo sabe, lo utiliza después, ¿no? El paciente en su vida lo aplica y tal, pero uno no sabe exactamente ni para quién está estudiando. Un médico estudia medicina, no sabe a quién le va a salvar la vida, ¿no? Tal No cual. sabemos para quién le estamos salvando la vida, pero ahí si estamos y producimos eso en nosotros, esa novedad, ese estar en el mundo y entre otros, podremos ayudar a esos otros y también a los que, con esos que, entre comillas, nos sentimos en deuda, ¿no? Que no es Claro, necesario, yo insisto en esto, porque tampoco es necesario olvidarse de ellos. Sí, claro, no, 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 son mis no, si nadie habla de padres, eso. lo más, claro, Al contrario, yo, bueno, eso insistí, en eso insistí vos y me parece muy bien,
Por eso también yo recalco que esto es simbólico. No estamos hablando del orden de lo real, estamos hablando del orden de lo psíquico y lo simbólico. Y lo que va montado sobre las palabras. Entonces, llevamos todo el rato hablando de los padres, pero también hay que pensar en los hijos, ¿no? Y de cuál Claro, es el discurso de los adultos, ¿no? Con los hijos, porque también hay muchos, ¿no? Muchas veces que es como, te he dado los mejores años de mi vida, he dejado de hacer porque Pero señor, claro, señora, si nadie se lo pidió, digo, es interesante verlo para que cada uno también se haga cargo, ¿no? De sus propias elecciones y de su propio discurso. Digo, porque claro, de su propio deseo. si uno dejó de hacer por otro, ¿no? No puede reclamarle a ese otro, ¿no? Nada, porque no se Nada, trata de eso, ¿no? no, Tenemos que ser responsables, ¿no? Y entender que, bueno, que muchas veces no es por los otros, sino que es por uno. por uno, claro. Ahí Y hay eso, algo que, claro, claro, eso también nos lo enseña el psicoanálisis y es muy interesante hablar de eso en el diván, porque nos va a beneficiar tanto aquel que reclama, ¿no? El pago de la deuda, ¿no? Porque también tiene que devolverla, ¿no? Quiero decir, esto se retroalimenta. Entonces, es importante pensarlo, diría que para todos, porque a todos se nos juega desde lo simbólico. claro, nos sucede a todo ser psíquico, a todos nos suceden estas cuestiones. Todo ser psíquico, a toda persona hablante nos suceden estas cuestiones. Y sí, me parece impresionante, ¿no? Esto, porque precisamente esta última frase, ¿no? Que acabas de comentar, que se quedó grabada, es que te he dado los mejores años, es que lo he dado todo, lo abandoné todo por tal cosa, por tal persona, por hacer. Y claro, tenemos también que ser consecuentes con nuestro propio deseo, y que también, oye, en aquel momento, a lo mejor por circunstancias X tuviste que actuar así, pero es que a día de hoy también puedes construir tu deseo. Es decir, si en ese momento determinado tú tuviste que elegir de esa forma y fue el mejor modo que tuviste, ¿no? Pues que sepas que a día de hoy puedes construir y puedes seguir Otra cosa. construyendo otra cosa, otra novedad. Y puedes construir tu deseo, porque el deseo, si no se construye, no existe. Si Eso no es. lo hablamos, si no lo construimos, no sabemos cuál es nuestro deseo. Hay que construirlo. Claro, y se construye un análisis, ¿no? Quiero decir, que al final cuando uno le reclama al otro, dejé todo por ti, ¿no? Bueno, eso no es tan así, ¿no? Sabemos del psicoanálisis que eso no es tan así, que hay muchas cosas detrás de eso y que lo único que nos va a mostrar cuál era el deseo de ese sujeto concreto es lo que nos diga ese sujeto acerca de eso, ¿no? Lo que hable acerca de eso. Pero bueno, es importante, digo, porque también, como decíamos antes, todo se monta en la palabra. Digo, y lo que uno dice también puede generar, ¿no? Lo discursivo genera cosas. En quien lo dice, que es lo más importante, yo creo, ¿no? Porque al final sabemos que esto del mensaje, el ruido y el emisor y el receptor, al final, ¿no? También como lo dice Lacan, una cosa es quien lo dice y la otra cosa es como el otro cómo lo interpreta, ¿no? Que esta es la maravilla también del lenguaje. Eh, pero bueno, sobre todo para quien lo dice, porque todas esas frases nos construyen. Y lo Claro, maravilloso del psicoanálisis es que nos permite cambiar esas palabras, cambiar esas frases, ¿no? Que hará que nuestra claro, ideología también cambie y nuestra sobredeterminación se modifique, que creo que es lo más interesante de todo. que no se abandonan caminos. El Claro, camino que se hace es ese. El camino es el que se hace. No se abandonan caminos. Aquello que no se hace no existe. No claro. existe. El único camino es el que has construido tú con tu deseo. Y ese ha sido el camino. Ahora, ¿quieres hacer algo distinto? Ponte a eso. Adelante. Claro. Claro. Mm.
Claro, que también hay una cosa interesante con esto que acabas de decir, ¿no? Porque si nos paramos un poco, esto sin ánimo de estigmatizar a nadie, ¿no? Pero si estamos todo el tiempo intentando devolver esa deuda hacia atrás, ¿no? Digo, está esa anulación del propio deseo, Claro. ¿no? Estamos reteniendo esa fuerza y como decías antes, eso provoca hostilidad también, ¿no? Entonces, en lugar de, digo, provoca, es cierto que el deseo, cuando se va construyendo, provoca angustia, esa angustia necesaria, ¿no? Ese grado de angustia necesaria como la que tienen los actores antes de salir a escena. Pero lo que no puede suceder es que la angustia nos detenga y nos vuelva hacia atrás. Porque La renuncia, claro, la no siempre se renuncia renuncia. El produce tema es cómo. venganza. Claro, Claro, la renuncia produce venganza. En el mismo momento en que renuncia, comienza la venganza. Uno no pruebe, somos sujetos psíquicos. No somos, no somos robots que decimos: "Ah, voy a renunciar a esto, a mi propio deseo y voy a seguir tan feliz y ahí no pasa nada". Y bueno, podemos decirlo, sí, pero es que somos psíquicos. Es claro, el tema es que, el modo en el que renunciemos, ¿no? Esto lo sabemos también de lo del cla- complejo de Edipo. Quiero decir, que todos tenemos que renunciar en un claro, momento dado, dar como esa sí, vueltita. Pero claro. digo, el tema es cómo se renuncia. Claro, ¿de qué modo renunciamos a eso? A nuestro propio deseo. Si renuncias a tu deseo para producir el deseo de otro que no el Claro. tuyo, eso genera venganza. Tarde o temprano, eso suma para producir un granito más otro. Al final la acabas cagando con esa persona, con el perdón de la palabra, y le acabas haciendo algo que incluso sin querer, con olvidos, con lapsus, con tal, incluso, ¿no? Por eso de, claro, de querer siempre estar haciéndolo bien para con esa persona, al final acabas, por algún lado sale. O sea, es que, Claro, porque al final es esto, uno enferma, ¿no? Digo, al final el que se claro, enferma por cuidar a otro, digo, no es, hay claro, muchísimos casos de esto, ¿no? El que se enferma por cuidar al enfermo, ¿no? es una Entonces, lástima, por eso, claro, claro, claro. pero muchas veces no se mira desde el lado del psicoanálisis, pero es muy interesante esto. Claro, porque se pone también en tela de juicio, primero, que se está poniendo en tela de juicio, primero, que la persona es responsable de lo que está haciendo, que no se está ocupando de su propio deseo, que es necesario que se ocupe de su propio deseo y que además esa deuda es también para con el mundo, ¿no? Que es hacia adelante. Y todo eso pues cuesta muchísimo de asumir, de darse cuenta, de verlo, y una vez que uno lo ve y se da cuenta, después de construir esa novedad en uno, pues como tú has dicho, ¿no? Antes, ¿no? Como ese miedo al triunfar, ¿no? También, por eso de que estamos enlazados a lo familiar, ¿no? A no Claro, querer crecer. estaba pensando ahora, no sé exactamente qué diría amenaza, pero se me ocurre que diría que hay una confusión muy grande, ¿no? Entre lo que es el amor, ¿no? Que es tan necesario incluso desde el psicoanálisis, y esta asunción de funciones, ¿no? Porque muchas veces se confunde y hay como un reclamo por parte de quien pide saldar esa deuda, ¿no? Es como, ay, es que no me quieres, que no me cuidas. Claro, como si eso Y fuese no, amor, ¿no? Como, claro, como si eso fuese amor, como si relegar la vida, ¿no? Para devolver esa deuda fuera amor. Y eso no es claro, amor. ese es el pensamiento clave, yo creo, de hoy. Entonces, eso es. Entonces, es interesante y esto lleva a mucho conflicto psíquico, porque estamos hablando de dos figuras, ¿no? Las paternas, paterno-materno, que sabemos que siguen jugando en la mente del sujeto, incluso como adultos, Que ¿no? siempre van a Interiorizadas, estar, esas claro. figuras interiorizadas psíquicamente y que siguen por eso es tan interesante, tan importante el psicoanálisis, ¿no? Permanente, porque Mm, esto sigue jugando en el psiquismo del sujeto. Entonces, claro. esa confusión entre el amor y la vida eh, Y dar su es propia algo, vida.
Es algo muy importante para reflexionar, ¿no? O se paga con dinero o se paga con la vida. Claro, eso es. O pagas con dinero, pagas a una señora que es especialista, que cuide súper bien, a eso, ¿no? O pagas con tu propia vida. Claro, Bueno, ha estado sí, sí. estupendo este programa de hoy, Mariano? Me ha gustado. Me ha gustado mucho porque además ha sido como resultado esta última frase, ¿no? De que claro, que se tiene esa gran confusión, ese significante en esa frase, ¿no? Que juega un papel súper importante porque se piensa que eso es amor. Y amor no es eso. No. Amor es amar, es darlo, el verbo en infinitivo, ¿no? Dar lo que no se tiene a quien no es amar abiertamente, amar en el mundo. Y en el mundo están tus hijos, está tu familia, están otros que no conoces. Si amas en el mundo, amas también a los tuyos. Claro, porque se confunde amar con poseer, ¿no? Como que alguien Claro, es mi posesión, entonces me también. tiene que cuidar a mí, solo a mí y no. Sí, es muy Tenemos interesante el también tema, ¿eh? que tener confianza también en los demás, ¿no? Claro. En esos cuidadores, en esas personas que están especialistas también. En todos tenemos Por- que saber delegar. Porque además entender, ¿no? Que esas otras personas especializadas, por ejemplo, en cuidados, imaginemos a a padres ancianos, ¿no? Mayores, además de que tienen más conocimientos, nos pueden, o sea, están tan especializados, nos pueden enseñar otras cosas, ¿no? Digo, ya no es la cosa endógena que, ¿no? Digo, es eso, es también abrir al mundo eso, es aprender Claro, cosas nuevas, digo, es una contribución, una sinergia interesante, ¿no? Es como una red en lugar de un ida y vuelta solo. claro. Estás en otras frases también de esa que Ah, esa otra persona te trae, otra forma de hacerlo. Además, no se genera esa hostilidad, ¿no? Que hemos estado hablando antes. Le pagas, está cobrando un sueldo, está contenta esa persona porque está haciendo su trabajo, se está claro, generando más trabajo. Es que, claro, es que qué diferencia, ¿no? Se genera más trabajo, se genera mayor amor en el mundo, una red más amplia, claro. mayores frases, mayores palabras. Es una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vemos eso y por eso lo traemos pues para que también las personas que nos estáis escuchando, pues también tengáis esta amplia mirada del psicoanálisis. Eso es. Así que bueno, Paqui, yo creo que por hoy podemos dejarlo acá. La verdad que es un tema muy, muy interesante y, y continuamos el próximo miércoles. Sí, mira, antes de acabar, que estaba Carlos haciéndonos una pregunta. A ver, Dice, es decir, lo simbólico no tiene nada que ver con lo real, por lo que desprendo de vuestra conferencia. Así es distinto. ¿El deseo va por otro camino muy distinto a lo real y lo simbólico? ¿El deseo va por otro camino muy distinto a lo real o lo simbólico? Bueno, el deseo se construye. claro. El deseo se construye y se puede construir en la realidad, ¿no? Y habrá que Claro, se ver lo construye que, desde lo simbólico de cada uno. Se claro, es como construye un el análisis, recorrido. ¿no? Ese enlace, ¿no? El deseo ese simbólico que después se va a construir Se plasma en la realidad, claro. y se va a plasmar en la realidad, porque si no, Pero lo no vamos a sería ver al deseo. revés, ¿no? A partir de la realidad veremos el deseo. Claro, exacto, que se ve a partir del efecto, ¿no? De sus Por efectos. aprecu. Money, money, poderoso caballero es don dinero. Excelente conferencia de las dos. Bueno, el dinero sirve para comprar, ¿no? Para estar Claro, en el mundo, para moverse, para usarlo, porque si no, es un simbólico también, ¿no? también. Si no se utiliza, pues es igual que si no, Es un papelito. no existe.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Que tengáis buena semana y nos vemos el miércoles. Ah, una cosa, el miércoles deciros que vamos a emitir el programa en diferido, con lo cual, bueno, pueden dejarnos los comentarios. El programa va a salir el miércoles a la 1 como siempre, solo que va a estar grabado, ¿vale? Por una cuestión de agenda, lo vamos a dejar grabado, ¿vale? Vale, la semana que viene, pero aún Eso así, es. bueno, pues estamos aquí, será ahora tal, y los comentarios, todos los que queráis, pues después nosotras los respondemos. Muy bien. Eso es. Así Pues que bueno, buena semana para todos. buena Adiós, semana. Paqui. Chao, chao. Chao, un beso, María.